Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición y un privilegio y un honor que el Señor me concede poder compartir con ustedes su palabra, que ha sido de tremenda bendición para mi vida, y espero en el Señor que también para ti sea de bendición y de edificación y de crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de este maravilloso reino de Dios. Estamos ya en el último capítulo, el capítulo 13 de la segunda carta de Corintios. Es el final de la carta, es lo último que sabemos que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corintios. Sabemos que Pablo tenía un deseo ardiente de poder visitar por tercera vez a la iglesia de Corinto. Pero es un final que no es muy alentador, en el sentido de que la iglesia persistía en su conducta carnal, en seguir escuchando doctrinas de hombres y darle mucho más importancia a esas doctrinas humanas que al mandamiento y a la doctrina de nuestro Padre Celestial. Y el apóstol Pablo nos deja ver en este capítulo que en su segunda carta le advierte lo mismo a la iglesia. O sea que la iglesia no había cambiado de actitud, ¿verdad? En el segundo viaje de Pablo a Corintios también trató los mismos problemas. Es triste cuando se persiste en el mismo error, ¿verdad? Porque el daño es para aquel que persiste en las cosas que no son agradables delante del Señor, ¿verdad? Y a veces resulta ofensivo, resulta de mal agrado cuando alguien quiere corregirte y volverte al camino correcto, a volver a hacer lo que fue instruido en el principio cuando creíste. Y el apóstol Pablo dice que esa misma advertencia que él le hizo a la iglesia en su segundo viaje, aprovecha esta carta para volverle a hacer la misma advertencia antes que el viaje para la iglesia, ¿verdad? Antes que el viaje o llegue a Corinto. Y con la intención que la iglesia deje de pecar, ¿verdad? Que deje esos malos hábitos para que cuando Él llegue no tenga que ser indulgente, dice. ¿Eso qué quiere decir? Que deje de actuar comprensivamente, va a dejar de actuar con tolerancia y no se va a inclinar a perdonar la mala conducta de la iglesia. Y dice él, y toda mala conducta, ¿verdad? Todo mal testimonio, toda reprensión, él la va a hacer como se hacía antes en la ley. Dice ahí que no se hará ningún señalamiento sino por medio de testigos. Dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Cualquiera que sea la situación, el problema de Corintios, él lo va a hacer ante testigos. No lo va a hacer solo porque me lo dijo fulano, mengano, sino va a haber un grupo de 2 a 3 personas o testigos que la conducta de determinados creyentes o líderes es reprobable, ¿verdad? Y él dice que él quisiera que ellos se arrepintieran de su mala conducta, para que cuando él llegue, en lugar de regañarlos, de disciplinarlos, de corregirles, él les pueda ministrar una palabra, un nuevo don, ¿verdad? Una administración para el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Y que él pueda darle a la iglesia un alimento sólido, no
volverle a dar leche, como él nos decía en sus cartas anteriores. Y el apóstol Pablo está muy, muy triste, ¿verdad? Como ministro y muy preocupado de la conducta de la iglesia de Corinto, porque no le ve el deseo de cambiar de actitud. Tienen una conducta rebelde, ¿cómo se le dice a esas personas? De soberbia, ¿verdad? Que lo que ellos dicen, eso es lo correcto. Lo que dice Pablo, lo desechan, ¿verdad? Es triste la situación que está pasando el ministro como la iglesia de Cristo.